Luego de este breve receso, damos paso a nuestro primer panel del día titulado Acelerando la transición energética. En esta oportunidad nos acompaña Guilherme de Mendoza, presidente Siemens Energy, Luis Miguel Fernández, presidente de TEPSA. Asimismo, saludamos a Federico Echavarría, presidente de AES Colombia, María Fernanda Suárez, exministra de Minas y Energía, y Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía de Bogotá. El moderador será Fernando Quijano, director del diario La República. Doctor Quijano, tiene usted la palabra. Bienvenido. Buenos días a todas las personas que nos acompañan en este importante foro Acelerando la Transición Energética. Y es un momento bien oportuno para la economía colombiana, bien oportuno para preguntarnos sobre el futuro de la inversión extranjera en el sector minero energético y, por supuesto, mirar cómo cerrará este año en propuestas de inversiones y de, obviamente, aceleración de esta transición energética. Es un panel de lujo, son todos jugadores de primera línea del sector con los cuales vamos a intercambiar algunas ideas, algunas propuestas y obviamente sus visiones sobre esta aceleración. Cada uno de los participantes en el panel hará una exposición entre 4 y 8 minutos, presentarán unos slides para socializar sus ideas y luego haremos una ronda de preguntas. Prometido, no nos vamos a demorar más de una hora en este importante foro. Muchas gracias a todos los asistentes y arrancamos con la exposición de Guilherme de Mendoza, presidente de Siemens. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días a todos que nos están asistiendo. Un gran honor para Siemens Energy estar acá presente en este panel tan importante de tan alto nivel. Un saludo especial para todos mis compañeros de panel. Yo tengo acá una pequeña presentación. Yo voy a compartirla. Share. Ustedes me cuentan si ya la tienen. Sí. Bueno, yo arranco mientras la... ¿Cómo? Yo creo que este panel es extremadamente oportuno por las razones de Colombia, como tú ya has comentado, Fernando, pero también si miramos lo que salió ayer en este relatorio de la Agencia Internacional de Energía, hablando de esta hoja de ruta para la transición energética hacia 2050, cuando deberemos llegar a las emisiones cero netas en todo el mundo para garantizar o limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. En ese relatorio de la Agencia Internacional de Energía, lo que fue dicho es que tenemos que acelerar por lo menos 3 veces la velocidad que estamos teniendo en esta transición energética y debemos lanzar mano de todas las tecnologías que tenemos hoy disponibles para aumentar la eficiencia de lo que tenemos y avanzar con las nuevas tecnologías para bajar la huella de carbono. Y esto nos dejó acá en Siemens Energy muy felices porque va muy de la mano con la estrategia que tenemos en la compañía y justamente con la presentación que yo les trajo hoy acá. Nosotros tenemos una visión bastante holística de la transición energética. Claro que nosotros entendemos que el futuro será de una matriz energética fundamentalmente renovable, con tecnologías de almacenamiento como hidrógeno verde, y este es el camino que queremos seguir y vamos con toda fuerza y con innovaciones en este sentido. Pero para hacer realidad esta transición energética tenemos que mirar todo lo que tenemos hoy y echar mano de todas las tecnologías disponibles para arrancar con esa reducción de las emisiones ya. Y con esto tenemos este radar en Siemens Energy.
dentro del concepto que la transición energética no ocurre de la noche para la mañana, sino es un proceso, y este proceso depende para cada país. No existe una solución one fits all, que es decir, que una solución para un país es válida para todos. Cada país tiene que tener su hoja de ruta y avanzar acorde a sus disponibilidades estratégicas, políticas y financieras. Y nosotros vemos entonces básicamente tres elementos fundamentales en la transición. Uno, que es el aumento de la eficiencia de la planta instalada, es decir, sacar más energía de los combustibles y de los activos que tenemos. Una otra fase es el cambio de combustibles y un proceso que llamamos de hibridización. Creo que no existe esta palabra en español, pero es en el sentido de combinar tecnologías ya existentes con las nuevas tecnologías de renovables y al final caminar para una descarbonización profunda de la matriz energética. Obviamente estas fases no ocurren todas en serie, una después de la otra, ellas ocurren en paralelo, acorde las disponibilidades de cada país. Y cuando miramos las tecnologías que tenemos hoy disponibles para todas estas tres fases, es una enormidad. Hay muchas cosas que podemos hacer, claro, seguir implementando de forma masiva renovables, esto no hay ninguna cuestión, pero también podemos hacer muchas cosas con lo que ya está ahí y que está disponible para bajar la huella. Y acá no voy a entrar, obviamente, en las distintas tecnologías, pero podemos decir, por ejemplo, la modernización de plantas térmicas, el cambio de combustibles, por ejemplo, de carbón para gas natural, la combinación de baterías solar y generación térmica, y una infinidad de oportunidades que tenemos. Y cuando miramos estas tecnologías que están disponibles, podemos trazar diferentes caminos hacia la transición energética. Entonces, acá yo les trajo un ejemplo concreto y con su impacto en términos de la reducción de la emisión de carbón. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una planta de generación a carbón y hago un cambio de carbón para gas natural, con esto ya puedo hacer una reducción de 70% de las emisiones de carbón, sin implementar aún en este momento ninguna energía renovable, y esto genera un impacto muy positivo para las emisiones. Y una vez que yo tengo en esta planta una turbina a gas, que ya está bajando las emisiones, yo puedo hacer una mezcla con hidrógeno verde, y ya bajamos para 80%. Y esta misma turbina puede llegar a 100% de hidrógeno verde y tener una reducción de la huella de carbono a 100%. Y esto ya es una realidad. Nosotros hoy tenemos en Siemens Energy las turbinas ya en producción con una capacidad de mezcla de hasta 75% de hidrógeno verde, y vamos caminando para un portafolio a 100% de hidrógeno verde. Entonces nosotros vemos que combinamos estas diferentes tecnologías que tenemos, que yo les he presentado antes, y las combinamos de una forma inteligente, podemos ya arrancar inmediatamente con estas emisiones de carbón, acelerando, como la Agencia Internacional de Energía ha dicho, esta velocidad de la transición energética. Acá nosotros hicimos un análisis en la planta térmica de Colombia, donde una buena parte son turbinas o sistemas Siemens, y llegamos a la conclusión que si aplicamos estas tecnologías disponibles, no solo podemos reducir de una forma muy importante las emisiones de CO2, como poderíamos generar más de 500 megavatios adicional en estas plantas. Eso es importante tener en cuenta, que son plantas muchas con 30, 40 años de existencia, muchas muy ineficientes, y con cambios tecnológicos y cambios de combustibles podemos aumentar la potencia, y estas plantas tienen una ventaja muy grande, que es el gran lío que tenemos para plantas Greenfield, las plantas nuevas, es que son plantas que ya están en un sitio con licencia ambiental, ya tienen muchas veces la conexión de gas natural, ya tienen la conexión y los permisos todos disponibles. Entonces es un proceso supremamente más sencillo y más rápido para hacer esta modernización y sacar más energía de estas plantas, y al mismo tiempo bajar las emisiones de CO2, que va 100% de la mano con lo que planteó la Agencia Internacional de Energía. Finalmente, acá, para no extenderme mucho en la presentación, yo trajo el tema del hidrógeno verde, que nos parece en Siemens Energy, también por lo que está en este relatorio de la Agencia Internacional de Energía, definitivamente el hidrógeno verde es la próxima frontera de la transición energética, y esto viene fundamentalmente del hecho que
para lograr estas emisiones neto cero en 2050, hay que implementar masivamente energías renovables en paralelo con las tecnologías que están disponibles. Nosotros bien lo sabemos que a la medida que implementamos masivamente energías renovables, hay que tener una forma de almacenar esta energía en gran escala. Y no hay otra forma de almacenar esta energía en gran escala que sea a través del hidrógeno verde. Entonces, esto para nós es una realidad, para nosotros es una realidad que estamos avançando, e además del processo de produção de hidrogênio verde a partir de renováveis e água, e seu almacenamento como um gás altamente energético que se pode reeletrificar para a generação de energia elétrica e manter o sistema estável com energia sempre disponível. O hidrogênio verde também nos permite a descarbonização de sectores difíceis de abatir, como transporte, consumo e indústria, que representam de verdade 60% das emissões de carbono. Então, se nós mesmo que hiciéramos a descarbonização de 100% do sistema de generação de energia, aún 60% das emissões estariam aí e nestes outros setores. Então, o hidrogênio também verde juega esta função importante de descarbonização em los outros sectores de la economia. E acá, Fernando, só comentário final no tema de hidrogênio, para que nós entendamos bem de onde vem o tema do hidrogênio verde. Não? Há muitas discussões, incluso no painel de ayer, uma comparação de preço, porque o hidrogênio verde não é competitivo, porque é caro e quizá devemos usar outras formas. E acá um tema importante, não? Se nós hiciéramos esta mesma discussão 20 anos atrás com o solar, uno diria solar é impossível, não? Porque é 5 vezes mais caro que a generação térmica. E hoje o que vemos é que o solar já está por debaixo da generação térmica, porque justamente foi uma tecnologia que se desenvolveu, tem escala, tem demanda e os preços baixaram. O mesmo vai passar com hidrogênio verde. Nós já vemos um break-even do preço do hidrogênio verde com azul já para 2026, ou antes de 2030, vamos a ponerlo assim. E a razão do hidrogênio verde vem da implementação massiva de renováveis como um elemento clave para viabilizar a descarbonização, tanto para almacenamento de energias renováveis como também descarbonização de los outros sectores. Então, não cabe aqui, em minha mirada, muitas comparações do hidrogênio verde com os demais, porque vem com uma outra aplicação e com uma outra razão de existir dentro do sistema completo de descarbonização. E acá, uma vez mais, a grande oportunidade que tem a Colômbia, com seus recursos naturais, solar e eólico e água, para volver-se dos players fundamentais em Latinoamérica e, quizá, a nível mundial, como um exportador de hidrogênio verde, como gás, pero também como combustíveis sintéticos hacia os países desenvolvidos que já estão implementando estas políticas em seus países. Eu cierro por acá para não exceder-me no tempo. Muitas graças. Gracias, Guillermo. Estamos en el foro Acelerando la Transición Energética. Este foro obviamente es transmitido por la web, por el home de la ANDI, pero también en el diario La República para las personas que nos quieran seguir. Le doy la palabra al doctor Luis Miguel Fernández, el presidente de TETSA, para que haga su intervención. Muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos los compañeros del panel y buenos días a todos quienes nos acompañan. Un segundo y proyecto mi presentación. No sé si ya lo alcanzamos a ver. Ok, muchas gracias. Bueno, yo quisiera muy rápidamente hacer una intervención o una presentación sobre cómo vemos nosotros desde el sector térmico este esfuerzo de transformación energética un poco aterrizado en el contexto de nuestro sistema, en el contexto colombiano. Y aquí quiero referirme primero a la historia. Siempre recordemos que quien olvida su historia está condenado a repetirla. Y en ese sentido, mirar de dónde venimos en nuestro sector eléctrico. Año 91-92, fenómeno de Niño. Se decreta un racionamiento de 11 meses aproximadamente. Teníamos un sistema muy débil, una interconexión interna bastante limitada, radial.
Tuvimos niveles de demanda no atendida del orden del 16% del total. Teníamos líneas de transmisión, digamos, baja capacidad de transmisión interna, algunos 7.000 kilómetros de líneas a 230 kilovoltios, 522 kilómetros de líneas a 500. Disponibilidad de recursos públicos para inversión limitada y naturalmente pues el sector eléctrico pesaba aproximadamente un 40% en la deuda externa del país. Llega el nuevo esquema con la ley 142 y 143 que abre la participación de privados en el sector y se da una revolución significativa en el sector. Se incrementa la capacidad instalada significativamente a través de estos esquemas de confiabilidad y capacidad que han permitido viabilizar expansión de capacidad. Hoy en día tenemos más del doble de la capacidad instalada que teníamos en el año 91-92, aproximadamente 17.500 megavatios de capacidad instalada. Tenemos 3 enlaces de interconexión entre la costa y el interior del país. Hemos ampliado significativamente la capacidad de transmisión, de líneas de transmisión superiores a 500 kilovoltios y 230 kilovoltios. Tenemos 4 interconexiones internacionales y la demanda no atendida en el año 2020 fue del 0.3%. Pasamos de un 16 al 0.3% y hemos canalizado inversiones por más de 10.000 millones de dólares que ha permitido fortalecer nuestro sistema exclusivamente en generación. Entonces, digamos, el ejercicio de esta ley 142 y 143 y el esquema que hoy en día tenemos ha sido exitoso para el país y ha permitido que el país crezca y le ha quitado al Estado este peso significativo de financiar el sector eléctrico. ¿Cuáles son los retos que tenemos? Aquí esta gráfica la conocemos todos. Esto es un balance de energía firme por tecnología versus distintos escenarios de demanda de energía. Y vemos que hacia el año 2020, 2021, 2022, hasta 2022 y probablemente 2023, tenemos un balance de energía firme bastante apretado en el sistema y estos son los proyectos que han sido asignados en las últimas subastas y la energía firme que representa cada uno. Entonces, si todo sale bien y es perfecto, vamos a estar balanceados en cuanto a energía firme disponible y proyecciones de demanda, dependiendo de la entrada a tiempo de estos proyectos. Sin embargo, tenemos señales de alerta en que probablemente algunos de estos proyectos estén presentando atrasos potenciales y debemos garantizar que este balance de energía firme se mantenga no solo en el corto plazo, sino mantenernos como un foco atractivo de inversión que permita seguir expandiendo la capacidad instalada de manera que siempre contemos con la energía firme suficiente que el país requiere. ¿Cuál es la importancia de la energía firme? Y aquí un poco voy a presentarles esta gráfica en donde se ve una particularidad del sistema eléctrico colombiano. Nosotros tenemos un sistema hidrotérmico y tenemos unas hidráulicas con gran capacidad de turbinar agua, pero baja capacidad de regulación interanual. Entonces, cuando se presentan los fenómenos críticos, que es la intermitencia a la que está expuesta nuestro sistema, fenómeno de Niño principalmente hoy en día, que ocurre en una frecuencia cada 5 o 7 años, el 55% de la demanda total del país debe ser proveída por la generación térmica. Y esto se ha logrado gracias a que tenemos una composición 70% hidráulica, 30% térmica. Aquí vemos lo que ocurrió en el fenómeno de Niño 2009-2010. La curva azul es la producción hidráulica, la curva naranja es la producción térmica y vemos cómo ante la ocurrencia de un fenómeno crítico debemos garantizar energía firme que pueda proveer hasta el 55% de la demanda total del país. Lo mismo ocurrió en el año 2015-2016, que fue el anterior fenómeno de Niño, y hacia adelante esto puede ocurrir de nuevo en cualquier momento y por eso es fundamental garantizar la disponibilidad y la expansión de la energía firme que el país requiere ante estas situaciones. Como lo mencioné, tenemos una de las matrices energéticas más limpias del mundo.
70% hidráulica, 30% térmica, y ese 30% térmica produce el 55% de la demanda total del país ante situaciones críticas. El esquema de cargo por confiabilidad, sin duda, ha sido beneficioso para el país y ha permitido la ampliación históricamente del sistema eléctrico colombiano y todavía sigue viabilizando importante ampliación en capacidad térmica que actualmente está bajo ejecución. Hemos tenido más de 3 fenómenos de niños desde el año 91-92 y no hemos tenido racionamiento de energía en Colombia, cosa distinta que hemos visto en países vecinos e inclusive en países altamente industrializados. Vimos el caso de Texas recientemente, California hace un año. Y las plantas térmicas no solo son importantes para suplir esta condición de fenómeno de niño cuando se presenta, pero también son importantes para la operación del día a día del sistema. En ese sentido, aquí tengo una gráfica que muestra la operación de una de las plantas nuestras, TEPSA principalmente, y esta línea naranja o amarilla es el despacho programado, o sea, la programación de despacho que recibimos del Centro Nacional de Despacho, y esta línea azul muestra la variabilidad o la reprogramación permanente que recibe la planta de subir su producción por necesidades del sistema. Esto no es fenómeno de niño, esto es operación normal y vemos cómo la generación térmica a gas es fundamental para que en situación normal el sistema opere correctamente y pueda suplir variaciones y deficiencias que se puedan presentar, y esto naturalmente sumado con generación térmica a gas natural, que es la más flexible, más eficiente, más amigable con el medio ambiente y seguramente la que se requiere para tener una penetración armónica de fuentes de energía renovables no convencionales en Colombia. Es importante destacar también la importancia que tiene la generación térmica en el desarrollo del sector gas. Agregamos un volumen de demanda importantísimo para el país y esto permite viabilizar inversiones en producción de gas natural e inversiones en expansión de la capacidad de transporte de gas natural. Las plantas térmicas producimos el 27% de la demanda del país en el año 2020 y estos son los retos a los que nos vemos enfrentados hacia adelante. Primero, se hace necesario naturalmente garantizar el abastecimiento de largo plazo de gas natural para Colombia. Como vemos en este balance, gracias a la planta de regasificación de Cartagena, cuyo esquema regulatorio vence en el año 2025, tenemos gas suficiente para atender eventualidades de alta demanda ante ocurrencia del fenómeno de Niño hasta el año 2024. Hacia adelante existe una incertidumbre de que si no se desarrolla capacidad de producción local, ¿cómo se va a abastecer las necesidades del país? Tenemos que asegurar el balance de energía firme. Aquí vemos históricamente cómo se complementa la energía firme térmica con la generación hidráulica y vemos cómo ante la ocurrencia de fenómenos de Niño, Colombia debe contar con recursos firmes que permitan atender esta volatilidad que presenta por climatología nuestro sistema. Necesitamos tener una mejor coordinación gas-electricidad y naturalmente necesitamos tener estabilidad regulatoria y señales que permitan seguir desarrollando estos proyectos que son altamente intensivos en capital, mueven muchos recursos de la economía local y requieren naturalmente asegurar el esquema de abastecimiento de sus combustibles de largo plazo, que también tiene alto impacto en nuestra economía. Ahora yendo un poco al tema de en dónde estamos en Colombia en el contexto de emisiones y un poco tratando de entender por qué esa transición y cuál es la intensidad que requerimos en realidad de esa transición energética. Colombia, en el contexto internacional, es de los países con menores emisiones de CO2 per cápita. Colombia, y un poco aquí voy a tomar palabras de la ministra María Fernanda, Colombia es uno de los países que menos aporte hace a las emisiones globales de CO2, 0.42%. Es el sexto país con la matriz de generación más limpia a nivel mundial. Y el sector eléctrico, particularmente, tiene emisiones que están del orden del 3 al 5%
del total de las emisiones de CO2 del país. Entonces, la transición hacia dónde se debe enfocar y cuál es el impacto que verdaderamente puede tener en emisiones para nuestro país. Y aquí en el tema de estabilidad regulatoria y un poco tratando de entender el objetivo de la misión de transformación, nos generan grandes preocupaciones algunos aspectos de esta misión de transformación. Los precios nodales, por ejemplo, tenemos que tener claridad que si se implementa un esquema de precios nodales, no afecte la señal de precio individual de cada región y que las regiones tengan señales de precios, digamos, equilibradas a nivel nacional. El esquema de remuneración de transporte de gas natural, que es un tema que se ha mencionado, debe estar asociado a señales de distancia y a señales que muestren la verdadera eficiencia y a señales en que se desarrolle los centros de consumo cercanos a los centros de producción. Cargo por confiabilidad, hay un capítulo muy preocupante de cargo por confiabilidad en la hoja de ruta de la misión de transformación energética, en donde básicamente se establece migrar hacia un esquema de contratación de largo plazo de confiabilidad, y eso, a nuestro entender, puede comprometer la viabilidad de la generación térmica en Colombia, puede comprometer el apetito para seguir invirtiendo en expansión de la confiabilidad que este sistema requiere, y nos preocupa cómo se atendería la confiabilidad en un sistema que requiere que el 55% de su demanda la produzca la generación térmica en situación crítica. Y pues naturalmente la planta de gasificación del Pacífico es un tema que nos preocupa establecer cómo va a ser la remuneración de ese esquema y que efectivamente sea una solución eficiente para nuestro país. En conclusión, el fortalecimiento del sector térmico en Colombia es clave para la consolidación de la matriz energética del país, y la robustez y eficiencia de los generadores térmicos brinda el respaldo y la confiabilidad que el país requiere, y brinda el respaldo que se requiere para que pueda penetrar una significativa porción de fuentes de energía renovables no convencionales. Y hasta aquí, digamos, mi presentación. Muchas gracias, doctor Luis Miguel. Le damos la palabra al doctor Federico Echavarría, el presidente de AES. Perfecto, si me ayudan con la presentación. Creo que estamos. ¿Ya está puesta la presentación o? No, todavía no. Ya, perfecto. Perfecto. Muchas gracias a la ANDI por esta invitación a este gran evento de Colombia Genera 2021 y realmente tener la oportunidad de hablar de este fascinante tema de la transición energética. A Fernando, de verdad, mil gracias por la introducción, y a mis compañeros de panel es un honor compartir con la exministra María Fernanda, con Juan Ricardo, con Guillerme, con Luis Miguel, en este tema creo que tan importante para el sector eléctrico colombiano. En el siguiente slide, si me ayudan, yo creo que aquí es importante mencionar de que el mundo está cambiando aceleradamente, y en el caso de nuestro sector somos unos afortunados de tener la oportunidad de vivir una transformación única en la historia de este sector, tanto a nivel local como a nivel global. Y yo creo que esa transformación tiene grandes retos. Por un lado, tenemos un planeta que requiere de nuestra responsabilidad, de nuestro compromiso y de nuestra máxima atención. Estamos frente a unos usuarios que están exigiendo servicios de alta calidad, costos eficientes y con un sentido ambiental. Y lo más importante es que estamos frente a una revolución tecnológica que ha impulsado de manera significativa la caída de los precios de las nuevas formas de generación y al descubrimiento de nuevas formas y de nuevas fuentes que pueden llegar a ser revolucionarias. Y ahí estamos hablando del tema, por ejemplo, de baterías, estamos hablando del tema de hidrógeno. Entonces, en resumen, estamos ante una oportunidad única
que nosotros en Colombia, en el siguiente slide, por favor, no podemos tomarla como opcional. Yo creo que esta es una tendencia global y localmente tenemos que integrarnos a esta tendencia global. Y me gustaría mencionar dos componentes muy importantes de esta tendencia global. Por un lado, es la lucha contra el cambio climático y el otro es el tema de la electrificación de la economía. En el tema del cambio climático, yo creo que nuevamente es fundamental la tendencia que estamos viviendo en el mundo entero. Y hoy en día, incluyendo Colombia, países que representan el 70% de la economía global se han comprometido a ser carbono neutral al año 2050. Pero este tema no termina en los países. También tenemos un ejemplo bien importante de las empresas y a mí me gusta usar el caso del grupo que se ha denominado el RE100, que es un grupo de las principales multinacionales del mundo, que es un grupo que crece todos los días. El último dato que consulté, ya van en 309 compañías que tienen un compromiso de tener generación 100% renovable al 2030. Y por el lado de la electrificación de la economía, es importante mencionar que estamos avanzando a grandes pasos en el cual la electrificación de la economía está reemplazando la generación o el consumo de energía primaria con combustibles fósiles, tanto que ya las proyecciones hablan de que el consumo de energía primaria al año 2050 será eminentemente satisfecho con energía eléctrica renovable. Entonces yo creo que es importante ese reto que nos genera esta nueva oportunidad para asegurar de que satisfacemos ese requerimiento que nos están exigiendo de tener energía eficiente, resiliente y sostenible. Siguiente slide. En el caso de AES Colombia, nos gusta mirar estos retos, esta transición desde tres perspectivas, desde tres pilares estratégicos. Por un lado, el tema de la tecnología, por otro lado, el tema de la digitalización y por último, el empoderamiento del consumidor. En el tema de la tecnología, como mencionaba anteriormente, si uno mira el comportamiento de los precios de estas grandes tecnologías, solar, baterías, viento, hemos visto grandes avances tecnológicos que nos han permitido tener una caída significativa en los precios de estas tecnologías en los últimos años. Y podemos hablar que en muchos países, incluyendo Colombia, esto ha hecho de que las renovables se han convertido en la tecnología más competitiva en el tema de expansión en cada uno de estos países. Pero vienen muchos más temas, no nos podemos quedar que estos son los temas que estamos viviendo. Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando en Chile el parque solar con baterías más importante de Latinoamérica. Esa combinación de baterías con solar va a ser una introducción muy importante en la matriz energética de nuestros países hacia el futuro. Y de nuevos productos, como el hidrógeno verde. Ayer tuvimos un panel bien interesante en el tema del hidrógeno y Guillermo, que lo mencionó ahorita en su presentación, es otra componente bien importante de esta transformación que estamos viviendo. Y en el tema, siguiendo con los tres temas, en el tema de digitalización, yo creo que hay unos retos y unas oportunidades bien importantes, tanto en el tema de nuestras operaciones como en el tema de nuestro enfoque en el cliente. En el tema de las operaciones, nosotros vemos en el futuro cercano unas operaciones 100% digitales que logran el objetivo de incrementar y aumentar las capacidades de nuestras personas para que podamos tomar mejores decisiones y a la vez tener unas operaciones más eficientes. Pero también desde el punto de vista de los clientes se vienen temas bien interesantes. Nosotros vemos una relación con los clientes 100% digital en la cual no solamente los clientes puedan consultar su consumo o su tendencia, por ejemplo, en el tema de uso de la energía, pero también que ellos puedan transar su energía en nuestras plataformas digitales. Y para cerrar este tema, el tema del empoderamiento del consumidor. El cliente hoy en día quiere controlar tanto el consumo como el manejo de su energía, sobre todo en el tema de las empresas, en los cuales quieren asegurarse de que sea una ventaja competitiva, no solamente desde el punto de vista de beneficios económicos, de potencialización de su capacidad productiva, sino también que les permita a ellos reforzar su imagen y mejorar su compromiso en el tema ambiental y social.
Pero esto no termina en el tema de las empresas. Yo creo que también estamos viendo un consumidor que quiere tomar control sobre el consumo de energía. Quieren ver que a través del consumo de energía puedan mejorar su calidad de vida, puedan transformar su movilidad y puedan cuidar el medio ambiente. La realidad es que el tema del consumo de energía no es solamente un recurso para algunos consumidores, sino que para muchos de ellos se está convirtiendo en un tema de una forma de vida. Siguiente slide. Y ya para terminar esta introducción, es importante que tengamos organizaciones que estén comprometidas en la transformación. Y en este momento se me viene a la cabeza como dos grandes grupos. Uno es el tema de autoridades y el otro es los actores de la cadena del sector eléctrico, en los cuales nosotros vemos un gran compromiso y una gran dedicación por trabajar en esta transformación energética. En el tema de las autoridades sí quiero recalcar un comentario que ha hecho el ministro Mesa, y es que la regulación tiene que ser una guía. La tecnología se está moviendo a unas grandes velocidades que es imposible que pretendamos que se regule cada paso de esta transformación tecnológica. Tenemos que asegurarnos de que la regulación sea un facilitador de estos avances tecnológicos y la única manera es que sea una guía. El otro actor que se me viene a la cabeza es todos los actores de la cadena del sector eléctrico, y ahí hay una gran parte de tranquilidad en el sentido que todos estamos comprometidos, nuevos y existentes, locales e internacionales, estamos trabajando todos por esta transformación del sector energético y acelerando esta transición. Pero para terminar, quisiera llamar la atención de un grupo muy importante que juega un papel fundamental en esta transición, y son las empresas consumidoras. Y ahí invito a todas las empresas en Colombia a seguir el ejemplo de estas compañías que hemos visto en el ER100. Hemos visto en Colombia de que las compañías ya empiezan a tener objetivos de carbono neutralidad, que es muy importante, pero yo creo que el rol de ellos tiene que ir más allá. Ellos pueden jugar un papel muy activo en facilitar esta transición y facilitar el desarrollo de todos estos proyectos de generaciones de energías renovables no convencionales a través de la firma de PPAs de largo plazo, que les permitan a ellos tener energía competitiva, sostenible y confiable, y a la vez impulsar esta transformación. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el doctor Juan Ricardo Ortega, el presidente del Grupo Energía de Bogotá. Muy buenos días, Fernando, y muy buenos días, Luis Miguel, María Fernanda, Guillermo, Federico. La verdad es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes y agradecerle a la Andy por esta trascendental discusión. Si pudiéramos poner mi presentación, yo voy a hacer una introducción muy breve, ya mucho lo han dicho, no quiero repetirme, y creo que es clave oír a María Fernanda, que fue quien tuvo muchas de estas ideas. Mientras que aparece la presentación, nosotros como grupo claramente le apostamos a la transición energética. Creemos que la responsabilidad que tenemos todos en esta discusión del cambio climático es una obligación que va casi a lo moral, y hoy en día lo esperan de nosotros y las juventudes nos lo van a reclamar. Entonces el grupo sí tiene como prioridad el poder adelantar una agenda importante en este proceso de descarbonización, pero creo que nos falta como país una coherencia en poder entender todos los puntos de vista y poder tener un paquete que como conjunto sea un coherente. Creo que el sector empresarial sigue viendo en el carbón una de sus principales fuentes de energía. El precio es muy inferior a $3 millón de BTUs comparado con el gas o con la energía eléctrica. Indiscutiblemente va a seguir ahí. La huella de carbono, como muy bien lo ha dicho María Fernanda, de Colombia es mínima, y nuestros competidores como son China o India de manera agresiva siguen invirtiendo en fuentes de energía baratas, particularmente carbón. China está haciendo una inversión de 125 gigavatios de millones de gigavatios de nueva infraestructura de generación, todo con base en carbón, y son los competidores del sector empresarial colombiano. Entonces, en cómo se logre una discusión multidimensional en el cual los aranceles puedan tomar en cuenta la competitividad de productos que vienen de matrices energéticas con altos niveles de contaminación, es algo que tiene que ser parte de la discusión. Es indiscutible que el gas tiene que ser esencial y que la convergencia entre el gas y la energía eléctrica tiene que estar en el centro del debate, y como muy bien lo dijo Luis Miguel, Colombia depende de esa infraestructura para poder mantener esas intermitencias, y eso no se va a reemplazar con baterías en ningún tiempo cercano. Es indiscutible
que para un país como Colombia y su competitividad, el gas es esencial. Y el gas puede tener una enorme competitividad desde el punto de vista de impactar y de reducir las imágenes, las emisiones de carbono en múltiples sectores, como puede ser el transporte. Entonces yo quisiera, si podamos, la primera diapositiva, para ir brevemente. Nosotros hicimos una cosa muy corta, donde el énfasis primordial era, creemos que transporte está en el centro del debate. Transporte de carga pesada no se va a volver eléctrico en ningún tiempo cercano. Claramente el transporte pequeño de vehículos de carga al interior de las ciudades tiene toda la posibilidad de volverse eléctrico, y ahí viene la trascendencia de la digitalización. Si digitalizamos el sistema y podemos tener precios por franjas horarias, la competitividad de la electricidad perfectamente puede ofrecer unas oportunidades a un segmento muy grande en las ciudades, con impactos muy positivos en calidad del aire y en tener una matriz energética con una huella de carbono aún menor. Pero creemos que el transporte de carga, particularmente las tractomulas, su evolución debería ser hacia el gas, y el gas debería ser un pilar de este proceso en el país. Las señales de mediano y largo plazo desafortunadamente no están ahí. La reforma tributaria que tenía discusiones profundas traía la discusión de los impuestos al carbono como una señal clara, y desafortunadamente eso no parece que vaya a tener tracción, y creo que es un tema que deberíamos apoyar. Yo soy creyente en las señales de precios, y aunque no tienen que subir ya por temas de competitividad, tener mensajes claros a 30, 40 años, donde sea incuestionable cómo van a ser los precios relativos en un futuro para que la gente tome decisiones de inversión, es algo que vemos absolutamente necesario. Y medidas prácticas de eficiencia que no se están discutiendo, y son los controles a las emisiones de gases de vehículos. Uno maneja por cualquier carretera colombiana y las fumarolas negras son absolutamente grotescas, y no se ve ningún tipo de control ni ningún tipo de rendición de cuentas de las agencias que hacen los estudios tecnomecánicos. Colombia podría tener impactos muy positivos en estas agendas de descarbonización, simplemente tomando medidas administrativas donde las normas existentes se aplicaran. Pero desde el punto de vista de la transición energética, es clave que el sector transporte reciba señales de que el gas es la fuente del futuro, y que las termoeléctricas van a seguir siendo la fuente de garantía del sistema cuando tengamos procesos de intermitencia, que indiscutiblemente los niños, que probablemente van a ser cada vez más frecuentes, pueden afectar de forma importante la matriz energética del país. Y en el mediano y largo plazo, si pasamos a la siguiente, lo que nosotros vemos es una enorme importancia de las renovables no convencionales, como lo dijo Federico. El potencial de La Guajira, del Bichada, de las zonas del sur del país por Galera Zamba, claramente nos pueden generar fuentes de energía muy competitivas. No ha pasado la diapositiva, si me pudieran ayudar. Acá es un poco nuestra convicción que un aspecto esencial de todo ese cambio es la inversión en la transmisión. Y los sistemas de transmisión eléctrica van a ser una oportunidad de crecimiento para el país, no solamente por Colombia. La expectativa es que se van a necesitar inversiones de 16 millones de kilómetros de transmisión en el mundo, porque llevar las renovables no convencionales a los mercados, pues requiere ir desde donde están los vientos, a donde esté el sol, a las ciudades donde están las industrias, donde están las grandes aglomeraciones. Y el sector de transmisión es un sector donde Colombia tiene sinergias, tiene competitividad, tiene toda la cadena de suministros en buena medida, con posibilidades de crecer en el país, y una apuesta en el sector de transmisión lo vemos como algo rentable, como algo esencial, y con todos los sistemas hoy en día de baterías y de fuentes alternativas de mantener la potencia, esas intermitencias de las eólicas y de las solares con las termoeléctricas perfectamente pueden garantizarnos un sector con un potencial de crecimiento que en el sueño de Colombia debería estar ir desde México hasta Chile, controlando lo que es toda esta infraestructura lineal, y empezar a dar señales hacia el mediano y largo plazo, donde el hidrógeno perfectamente es un complemento del gas, donde nosotros querríamos ver las posibilidades de pilotos y los incentivos de pilotos en todas las diferentes cadenas del sector, para ir teniendo las bases y la formación y la competencia para poder entrar a ese proceso del hidrógeno verde cuando entre ya en un estado de competitividad y madurez en unos 5 o 10 años, según cómo vaya evolucionando el tema en Europa, que lo va a estar liderando. Y finalmente, antes de terminar, la siguiente, nosotros sí vemos como una discusión importante y una decisión que se debería tomar Dios quiera, en 1 o 2 años,
es la construcción de las líneas HDBC para poder traer toda esa energía renovable no convencional de una forma segura y confiable a los mercados del interior del país, desde La Guajira, pasando por Cerro Matoso, internándose hacia el centro de Colombia. Y esta infraestructura no solamente va a fortalecer las capacidades técnicas de nuestras empresas de transmisión, sino que le va a generar una cantidad de oportunidades al desarrollo de La Guajira, que es uno de los departamentos que corre mayor riesgo de ser afectado por el cambio climático. Hay proyecciones que hablan de temperaturas entre 40 y 50 grados, casi 30% del año. Si nosotros no somos conscientes de esos impactos a la vuelta de la esquina, estas regiones pueden quedar muy afectadas, y la posibilidad de desarrollar esta industria, si se logra una presencia del Estado y se logra un trabajo con las comunidades que hagan de La Guajira un departamento atractivo a la inversión, donde se puedan desarrollar estos proyectos, ahí vemos un potencial enorme para la región y para toda Colombia, no solo por la competitividad de su sector eléctrico, sino por la capacidad de generar una infraestructura que puede tener enormes bondades hacia el futuro. Todo el desarrollo de hidrógeno verde es coherente con esas inversiones en La Guajira, tiene toda la logística de exportación a Europa y tiene todo el complemento de las perspectivas de gas que existen también en esa parte del Cesar y de La Guajira, más las partes offshore, donde vemos un potencial muy positivo para el país. Este es un sector que debería ser un gran ganador, que tiene oportunidades de crecimiento, que puede ser una de las palancas de prosperidad para Colombia, que puede tener impacto en todo el continente y que lo deberíamos posesionar como uno de los sectores de vanguardia para el crecimiento y desarrollo de Colombia. Eso era brevemente, Fernando, lo que nosotros queríamos compartir con ustedes. Gracias, doctor Juan Ricardo. Señora exministra María Fernanda Suárez, nos ayuda a concluir esta primera etapa de nuestro foro para hacer 3-4 preguntas muy breves a nuestros panelistas. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias, muy contenta de estar aquí de nuevo con todos ustedes y con todos los que nos están oyendo, y gracias a Andy y a la República por esta invitación. Yo diría que cuando uno empieza con el tema de la Agencia Internacional de Energía y el plan, digamos, que sacó ayer, en donde muestra cómo sería el futuro en el 2050 para ser carbono neutrales, hay un cambio que es un cambio brutal. O sea, frente a las perspectivas que nosotros teníamos hace un año, cuando veíamos cómo iba a ser la composición energética, hay un cambio muy, muy, muy fuerte. Yo me quedé bastante impresionada, la verdad, porque la Agencia Internacional de Energía hiciera eso. Y pues hasta ahora, digamos, estamos en todo el proceso de explorar todo el reporte, pero hay cosas tan fuertes para Colombia como decir que no se necesitan nuevos desarrollos de campos petroleros ni exploración. Y yo creo que una de las cosas sobre las cuales tengo más inquietudes y no respuestas es cuál va a ser el rol del gas. Yo tendría que decir que, digamos, que hace un año veía con mayor claridad el rol del gas al 2050. Hoy en día hay un factor que es el factor que me parece más retador para Colombia de incorporar, y es cómo vamos a balancear en las decisiones del sector privado y en las decisiones de política pública la velocidad de la innovación con la confiabilidad. Porque cuando uno ve los planes, el 50% de que lleguemos a tener una matriz, a que seamos realmente carbono neutrales en el 2050, el 50% de esas fuentes de energía aún no están desarrolladas ni están disponibles comercialmente. Pero si yo necesito confiabilidad en la matriz de generación eléctrica, como bien decía Luis Miguel, y Colombia ha pasado ya por varios niños sin tener un problema de confiabilidad gracias al sector térmico, esa variable de cuándo va a llegar la innovación y si la innovación me la va a quedar esperando para que haya confiabilidad, es una tensión que va a estar presente todo el tiempo. La otra cosa que yo veo, digamos, como tensión en este futuro en donde estamos pasando del discurso, yo diría, a la combinación entre acciones e innovación, es que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho en tecnologías, en el gran potencial que tiene Colombia, y eso pues creo que fue parte de lo que nos inspiró a dar este salto en transición energética. Pero diría que hay un punto que me da muchas vueltas en la cabeza, y es cómo se va a situar Colombia en ese rol de cooperación internacional. Realmente Colombia es un país que emite muy poco. Nosotros emitimos menos de 2 toneladas per cápita de CO2 per cápita,
mientras que el mundo hace el doble, 4, y Estados Unidos hace 12 toneladas de CO2 por cápita. Entonces, cuando estamos discutiendo impuestos al carbono, nosotros tenemos, y cuando estamos declarando cuál va a ser la velocidad para llegar a esta neutralidad, nosotros no podemos olvidar que empezamos de un lugar distinto y que nos estamos jugando en muchos casos la competitividad de la industria. La competitividad en la reconversión tecnológica de las industrias altamente demandantes de energía, y que ahí tenemos que tener un buen balance, porque nosotros sí tenemos que alcanzar niveles de desarrollo que no es igual a lo que pasa en todas las economías desarrolladas, y a veces siento que el debate se da como si nosotros fuéramos Estados Unidos y no como si fuéramos más parecidos a India, y nos ponemos un peso que uno ve que los asiáticos no se ponen porque le dan un peso mayor digamos, a todo el tema de competitividad. Entonces, yo lo que veo es que cuando uno piensa en transición energética, lo pienso como en 4 R's. El primero, el reemplazo de ingresos, que no va a ser menor cuando uno está tomando, digamos, la decisión o está viendo que el mundo va a realmente salir de los fósiles, y cuánto en ese pedazo de reemplazo de ingresos vamos a dar las cosas en donde minería, por ejemplo, es esencial para la transición energética, pero los proyectos no se hacen. Y quizás ahora, hoy que tenemos una nueva ministra de Comercio, diría que una oportunidad espectacular que tiene Colombia y que me encantaría que la cogiera, es que se haga una planta de construcción de turbinas eólicas en Colombia. Con el potencial que hay, con el futuro que hay necesidades de tener plantas locales de turbinas, distinto a paneles solares, porque pues, el transporte de paneles solares funciona desde el punto de vista de competitividad. Las turbinas eólicas, sí hay empresas buscando que haya producción local, y creo que ahí hay que pensar mucho en el reemplazo de ingresos y en toda esta electrificación, hidrógeno verde, cómo vamos a ser capaces de ser exportador, pero realmente Colombia tiene que tener un plan de reemplazo de ingresos, más allá de los planes normales de vamos a diversificar la economía y todos los, digamos, los booms que hemos estado esperando por siempre. La otra es la reconversión tecnológica, en donde me preocupa especialmente la industria y cómo vamos a balancear el tema de competitividad, de impuesto al carbono, y ahí la clave es qué velocidad quiere tener Colombia. Y yo creo que tenemos que ser sponsors, digamos, de la carbono neutralidad, pero tenemos que ser muy conscientes de las dificultades que tenemos hoy más que nunca, y ahí ser un poco realistas en cuánto podemos hacer. Y sí creo que en la cooperación internacional y en las discusiones entre países, y por ejemplo en los temas de financiación, en los temas multilaterales, Colombia tiene más que pedir que dar. No es igual como llegamos acá, y los países que estamos en proceso o que somos de ingreso medio no podemos llevar la misma carga desde el punto de vista de competitividad, y creo que en el tema de carbono neutralidad la cooperación internacional va a ser fundamental, y creo que ahí Colombia tiene que ser muy estratégico cómo lo juega, porque a eso le sumaría mi otra R, que es restauración y reforestación, en donde creo que Colombia tiene también mucho por aportar desde el punto de restauración y reforestación, y ese paquete es lo que Colombia debe buscar en esta discusión, que es una discusión mundial. Y ahí lo dejaría. Muchas gracias. Pues cerramos la primera fase de este importantísimo foro, insisto, en un día muy importante para la economía. Estos 15, máximo 18 minutos que nos restan, quisiera concentrarme en 3 cosas y hacer una ronda de preguntas que espero que, como somos un grupo nutrido, las respuestas sean muy breves. Quisiera hablar de 3 cosas para irles adelantando. Uno, de ese salto energético renovable que todos han mencionado. Y en ese salto energético renovable es lo mismo cuando hablábamos del salto digital, y vino el COVID y precipitó ese salto digital, y hoy hablamos de una transformación digital, del teletrabajo, el e-commerce, que se debe o se ocasionó, digamos, gracias a la época de pandemia, aceleró ese salto. ¿Qué tiene que pasar para ese salto energético renovable? Punto 1. Punto 2. Las fuentes baratas, que varios lo mencionaron.
esa reconversión de esas fuentes baratas, porque tenemos, digamos, aquí anotaba por acá, el 30% de nuestra energía se genera a partir de térmicas. ¿Por qué no repotenciar y ahorrarnos las licencias ambientales y concentrarnos un poco en lo que dice la exministra? Es que muchas veces nosotros creemos que somos Dinamarca y nos chocamos con que somos Cundinamarca. Y el tercer punto tiene que ver con la electrificación de la economía. Ese es un concepto que obviamente hay que desarrollarlo. ¿A qué nos referimos con la electrificación de la economía? Y que si sumamos esas tres cosas, salto energético renovable, las fuentes baratas, la repotenciación de las térmicas podría ser, y la electrificación de la economía, podríamos concluir este foro. Pues yo quisiera arrancar en el mismo orden, Guillerme, sobre el tema, el salto energético renovable. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuál es el COVID para que logremos ese salto energético? Muy breve, Guillermo. Gracias, Fernando. Yo creo que acá el gran salto para las renovables está justamente en la demanda urgente de combate al cambio climático. Y yo veo el tema de la transición energética, cambio climático, no como un tema local, nacional, sino como un tema global. Para algunos países esto es un gran problema, un gran reto, y nosotros no tenemos este problema. Yo les comento, por ejemplo, Alemania, que viene de una planta a carbón, está pagando las plantas de carbón, ya pagó las plantas de nuclear y tiene que hacer sus fuentes renovables, no hay otro camino. Entonces, para él es realmente un reto muy grande. Para nosotros en Colombia es una gran oportunidad. Nosotros no tenemos un problema de emisiones muy pesadas, pero sí podemos inserirnos en esta cadena de valor global sostenible y volvernos un exportador. Como nosotros lo sabemos, Alemania ha definido un plan estratégico, la ley del hidrógeno, y está invirtiendo 2.000 millones de euros para desarrollar socios en la producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos. Lo hizo con Chile, estamos ahí en este proyecto en Chile para la producción de combustibles sintéticos para exportación, teniendo Porsche como uno de los off-takers. Tenemos un acuerdo, Alemania tiene un acuerdo ya con Marruecos, y lo que queremos hacer es meter ahí a Colombia como uno de ellos. Y acá el tema de la renovable, Fernando, tomará una otra dinámica. La exministra tiene toda razón, la demanda por turbinas en Colombia será grandísima. Y acá yo les comento el tema fundamental que es generación offshore. Tenemos que arrancar con esto, porque para dar abasto a la necesidad de renovable hidrógeno, no hay cómo hacerlo sin considerar la parte offshore. Y nuevamente acá, Colombia es bendecida con el potencial energético que hay en la costa caribe. Y si miramos las decisiones de la Agencia Internacional de Energía, claro que esto va a decantarse aún, esto va a impactar países de forma diferente, pero una cosa es cierta, la presión para bajar la cantidad de combustibles fósiles en la economía global será cada vez más grande, y esto sí impacta a la economía colombiana, que es un exportador de hidrocarburos. Entonces tenemos que movernos hacia las renovables, hacia hidrógeno verde y aprovechar lo que tenemos, porque yo les comento también como una empresa alemana, esta plata de 2.000 millones que yo les comenté, esta es una carrera entre países, ¿no? Hay una cola de países en Alemania diciendo, yo quiero ser tu socio, yo tengo todo, yo voy a hacerlo. Y Colombia estaba al fin de esta cola, para ser muy honesto, y logramos con el ministro Mesa traer Colombia para el inicio de la cola, porque firmamos con Alemania y Colombia un acuerdo en noviembre bilateral entre países, donde Alemania dijo, sí, yo apoyo a Colombia en sus iniciativas renovables y de hidrógeno verde para exportar a mí estos productos. Pero ahora nos toca, como Colombia, concretizar estas cosas para que otros países no tomen la delantera y nos quite de nuestra buena posición en esta cola. Gracias, Fernando. Gracias, Guillermo. Luis Miguel, doctor Luis Miguel, ¿cuál es ese COVID, ese coronavirus que nos ayudará a lograr ese salto energético renovable? Creo que lo primero es tener en cuenta nuestro contexto. La ministra María Fernanda lo mencionó de alguna forma. Nosotros no podemos tomar compromisos que toman países industrializados con sus, digamos, su situación infraestructural resuelta y sus índices de pobreza muy inferiores a los nuestros. Entonces, en el contexto, de nuevo, Colombia no es un país, diría yo, insignificante en cuanto a huella de carbón a nivel internacional. Y es un país con una matriz energética muy particular. Es un país con una matriz energética muy limpia,
y un país que está expuesto a unos fenómenos climatológicos que pueden tener gran incidencia en la continuidad de la prestación de servicios y en el costo de este. Entonces, para dar ese gran salto, digamos, en energías renovables, tenemos que tener muy claro cómo va a operar nuestro sistema desde el punto de vista técnico. Hoy en día tenemos una volatilidad asociada a la ocurrencia de fenómenos de Niño cada 5 o 7 años y tenemos una matriz 70 hidro, 30 térmica que ha probado que podemos superar esos fenómenos sin dificultades. Ahora estamos estimulando la entrada en funcionamiento de una fuerte componente de energías renovables no convencionales y tenemos que tener claridad qué impacto va a tener eso en la operación técnica del sistema, porque ahora la volatilidad por intermitencia no va a estar dada cada 5 o 7 años, sino que vamos a tener intermitencia intradiaria o intrahoraria. Entonces tenemos que saber técnicamente cómo el sistema va a poder suplir, digamos, esta nueva foco de impredictibilidad en la operación. Asimismo, tenemos que hacerlo de una manera tal de no correr el riesgo de sobreinstalación del sistema, porque en la medida que se sobreinstale el sistema y de pronto salgan del mercado activos de generación firme como la generación térmica, vamos a estar en otro problema, digamos, de confiabilidad, de prestación de servicio continuo que pudiera tener grandes impactos en el desarrollo económico. Y no podemos perder de vista que a nivel de hidrocarburos la generación térmica es fundamental. Entre el 2015 y 2019 compramos más de 9 billones de pesos en combustibles, que son ingresos para la nación, que son ingresos para regalías en las regiones. Entonces, bienvenida las fuentes renovables no convencionales, pero tenemos que hacerlo de manera tal en que permita que el sistema pueda seguirse atendiendo de manera confiable y que permita que el país no renuncie a esos grandes ingresos que tiene en los hidrocarburos y en las regalías que generan compañías que consumimos esos combustibles. Federico. No, muy concreto, Fernando, en aras del tiempo, y yo estoy de acuerdo con la exministra María Fernanda de que el tema es competitividad, tiene que ser el tema central. Entonces no me gusta hablar del evento COVID, me gusta hablar más de un chispazo. Ya tuvimos un primer chispazo. El primer chispazo para arrancar esta transformación fue la subasta que ocurrió y que lideró la ministra en el 2019. Vamos a tener una nueva subasta ahorita a finales de año, pero nuestra posición es que ahí deben terminar las subastas. Yo creo que eso fue el chispazo necesario de manera de que se incluyeran las renovables no convencionales. El siguiente paso, en aras de la competitividad, lo tienen que dar los actores privados. Y es un poquitico lo que yo decía, son las compañías las que tienen que tomar la iniciativa de decir, yo me quiero contratar a largo plazo porque tengo energía confiable, resiliente, sostenible y lo más importante, competitiva. Digo las distribuidoras cuando manejen y gestionen su matriz energética. Entonces, ese segundo chispazo ya no lo debe dar el gobierno, yo creo que con las dos subastas va a ser suficiente. Ese segundo chispazo tiene que venir del sector empresarial como de las distribuidoras. Gracias, doctor Federico. Doctor Juan Ricardo. Fernando, mil gracias. Mira, yo creo que esto va a venir de afuera. Yo creo que las presiones van a ir creciendo sistemáticamente. Ya oyes los grandes fondos de inversión y la capacidad de financiamiento de la IFC, por ejemplo, ya no nos presta para gas. Nosotros hemos dado discusiones y el BID tampoco. Como lo dijo María Fernanda, la amenaza al gas es enorme. Y un país como Colombia que la verdad no contamina, de repente va a quedar metido entre la espada y la pared. Y también comparto totalmente que el gran debate y donde Colombia se debería posicionar es en la discusión de la restauración y la renovación de sus bosques nativos y la capacidad de proteger lo que es el gran recurso del país y la gran fuente de impacto en su huella de carbono. El 60% es AFULU, que es Agriculture, Forestry and Land Use, que ese es el tema de fondo en Colombia, es la deforestación y es el crecimiento de la ganadería extensiva en las zonas de impacto de las siembras de coca, ¿no? Y ahí es donde Colombia debería enfocar el debate para poderse proteger y proteger su aparato productivo que sin duda no aguantaría la pérdida de competitividad con sus competidores. Pero ese chispazo que tú dices, yo que va a venir de ese pulso entre China y Estados Unidos, la secretaria Yellen está nombrando un gran comisionado para el tema energético y el presidente Biden ya anunció que ellos tienen los mecanismos satelitales de poder identificar las empresas
y los países que tienen impactos importantes en contaminación, y va a surgir en algún momento, yo diría que más pronto que tarde, regímenes sancionatorios para los que no estén cumpliendo con esas metas globales que se van a imponer. Y es ahí donde Colombia tiene que entender que corre un riesgo muy grande porque es un país que no tiene opciones de retaliar. Y es por eso que es inteligente hacer un plan organizado, entendiendo cómo vamos generando ese equilibrio tan difícil, pero esto nos va a llegar a la fuerza, sí o sí, y yo creo que va a ser más pronto que tarde. Entonces, por eso es tan valioso que sea esta discusión ya para que podamos entre todos coordinarnos y yo creo que proteger el aparato empresarial que no aguantaría una subida en esos costos de energía sin un costo en competitividad cuando países tan poderosos como la India y la China claramente van a defender sus intereses y tienen con qué defenderlos. Ministra María Fernanda, el tema de por qué no repotenciar el tema de las térmicas, por ejemplo, que ya tienen licencias aprobadas, que ya tienen una infraestructura, y en el entendido de que somos más Cundinamarca y menos Dinamarca, esa no es una posibilidad, y es el segundo punto de vista que quisiera brevemente tocar con los demás. Ahí no hay una posibilidad de seguir generando de manera barata de acuerdo a las condiciones del país y no pretender dar ese salto que quizá lo pueden dar más rápido países desarrollados. Fernando, bueno, voy a una cosa que es qué va a pasar o sea, cuál es como el COVID, voy a coger eso antes para la transición energética. Y algo que me quita el sueño, ya no debería, pero todavía me lo quita, es que lo primero que tiene que pasar es que los proyectos de la subasta se hagan y las líneas de transmisión se hagan. A mí me parece absolutamente absurdo como país que nos la pasemos diciendo que tenemos que hacer más cosas, que no somos más cosas ambientales, pero es imposible hacer los proyectos, imposible hacer las líneas de transmisión. Entonces, para que haya un salto, ya pasó lo más importante, ya pasamos lo más difícil que era el Congreso, pero ahora estamos todavía hablando con comunidades, sacando las cosas, todo el red tape y todos los permisos. Entonces, para que tengamos un salto en transición energética, lo primero que tiene que haber es turbinas eólicas dando la vuelta en el 2022. Todas las que se adjudicaron en la subasta de renovables y las líneas de transmisión funcionando. De resto, es una ilusión, porque todo en Colombia, o sea, el gran potencial está en el norte. El norte de Colombia no ha sido por excelencia el lugar de generación de Colombia y eso nos significa un cambio en cómo funcionamos. Entonces, para seguir saltando, lo primero es que tenemos que asegurar que esos proyectos y esas líneas de transmisión pasen. Frente a la pregunta del gas, pero no quiero acaparar por eso, yo estaría muy en la línea, digamos, de Federico. Yo creo que Colombia ha tenido un modelo en donde era evidente, y tuve las conversaciones aquí con todos los que estamos acá muy amablemente, de que en ese momento se requirió la política pública para dar el disparo. Pero Colombia digamos, ha seguido un modelo en donde hay confiabilidad, pero de alguna manera es la competencia, la competitividad de cada tecnología la que ha determinado cuál es la mejor manera de hacer la expansión. Y yo creo que en ese equilibrio nos deberíamos mantener ya después de que estas subastas han generado digamos, un disparo en que las tecnologías se hagan, y esperemos además que estén dando la vuelta a esas turbinas eólicas y las granjas solares generando mucha energía. ¿Es descabellada la idea de repotenciar en lugar de hacer inversiones, construir sobre lo que hay? Guillermo. Perdón, no, yo creo que acá, Fernando, es como yo lo he presentado, ¿no? La transición energética es un proceso que camina hacia la descarbonización profunda con renovables, hidrógeno verde, y hay un camino para seguir mientras no tenemos las tecnologías 100% disponibles, especialmente almacenamiento en gran escala. Entonces, usar los activos que Colombia tiene con la repotencialización y modernización del parque térmico hace todo el sentido, porque esto nos permitiría reducir estas emisiones en más de 50% y sacar de ahí más de 500 megavatios en un momento que Colombia sí necesita de esta energía. Como Luis Miguel lo ha puesto, es la base que nos da estabilidad en el sistema eléctrico. Entonces, me parecería, como la propia agencia de energía lo recomendó, echar mano en todas las tecnologías eficientes y de baja emisión para acelerar la transición energética. Y esto sería una forma de acelerar la transición energética al mismo tiempo que sacamos más
energía de la misma planta que está instalada. Yo no lo veo descabellado, sino que una cosa que debería estar en la estrategia, hasta por los temas que María Fernanda comentó de las dificultades de las licencias y todo lo que hay para la línea de transmisión. Todas estas plantas ya están ahí conectadas, ya tienen licencia ambiental, ya tienen punto normalmente de gas, es solamente hacer un trabajo de modernización para que saquemos esta energía con un esfuerzo relativamente pequeño. No me lo perdonaría si no le pregunto al doctor Juan Ricardo, al doctor Federico, al doctor Luis Miguel, si la pérdida del grado de inversión, nuestros bonos al nivel de bonos basura, va a afectar las inversiones en el sector energético. Doctor Juan Ricardo, muy breve. No va a afectar, Fernando. Este es un sector que tiene la protección de que sus ingresos son en dólares. Y todo lo contrario, pues eso termina dándole ventajas. Pero lo que dice María Fernanda es el tema de fondo. Yo no lo mencioné porque soy de los culpables, y es que hacer la infraestructura se está volviendo imposible. La capacidad de lograr alinear entidades claves del Estado que hagan cosas elementales, como poder definir quiénes gobiernan la mesa de los cabildos indígenas de la sierra para poder sentarse, no se hace. Y uno pide las citas y se las cancelan, y cosas súper fáciles de voluntad no están ocurriendo. Y la capacidad de gestión de todos depende de que el país sea capaz de definir quiénes son los interlocutores. Si eso no se hace, no va a haber la infraestructura, y como vamos, no vamos bien. Doctor Federico. Contestación rápida en el tema de las técnicas. Tenemos que ser pragmáticos. Es el mercado el que tiene que decidir. Los técnicos harán sus análisis de que si hacen la recomendación de cómo le pueden ofertar energía competitiva a los clientes. Los que somos renovables tenemos que hacer un análisis, y al final es el cliente que decide. Con respecto al grado de inversión, desafortunadamente afecta al país, y nosotros somos un elemento central del país, y también nos va a afectar desde el punto de vista de financiación de los productos. Finalmente, ya, terminando. Sí, qué pena, Fernando, que estoy que me contesto sobre la repotenciación de las plantas térmicas. En este momento hay incentivos que han sido utilizados por las plantas térmicas a través del mecanismo de cargo por confiabilidad para su expansión. Le voy a dar varios ejemplos. Termoyopal, Termovalle, ambas entraron ya en funcionamiento. Termocandelaria está en construcción en este momento, un aumento de potencia de 80%, una mejora en eficiencia de más del 35%, inversiones por más de 230 millones de dólares. La gran preocupación es cómo garantizamos que este siga siendo alternativas de inversión seguras para seguir creciendo, y señales como las que están planteadas en la misión de transformación energética, asociado a cómo debe evolucionar el esquema de cargo por confiabilidad, siembra un manto significativo de dudas sobre si vamos a poder seguir siendo exitosos atrayendo esa inversión que nos permita repotenciar estas plantas como exitosamente se está haciendo en este momento. Sobre el grado de inversión, pues sin duda el mercado internacional es una fuente de financiamiento muy importante para este tipo de proyectos, pero yo creo que el mayor esfuerzo debe hacerse en garantizar estabilidad en el esquema regulatorio, en garantizar el atractivo inversionista mediante una estabilidad en las reglas de juego, principalmente, y en ese sentido, como mencionó Federico, que el mercado lo decida, que se hagan las subastas, digamos, transparentes para todos tipos de tecnología y no segmentadas para tipos de tecnología distintos. Creo que ese esquema debe preservarse como ha sido exitoso hasta el momento y como la historia lo ha mostrado en el esquema cargo por confiabilidad. Mil gracias, exministra Suárez, mil gracias, doctor Federico, doctor Luis Miguel, doctor Guillerme, doctor Juan Ricardo. Me quedo con una frase importante para cerrar el panel, y obviamente son muchos los foros que tendríamos que hacer sobre este importante tema, y es que hacer infraestructura en Colombia se está volviendo imposible, y que planteamos muy bien, digamos, las necesidades, cómo hacerlas, pero a la hora de ejecutar las infraestructuras tenemos que hablar con una cantidad de actores que antes en este tipo de foros por lo general no se tienen en cuenta o pasan invisibles. Muchas gracias al doctor Bruce por esta oportunidad de conversar con ustedes, y obviamente las conclusiones y lo más importante de este foro lo pueden leer mañana en La República y en tiempo real en nuestras plataformas digitales. Muchas gracias a todos.
Chao, mil gracias. Muchas gracias a todos y a todas por aportar a esta valiosa discusión.